Vamos a obtener un resultado que es posiblemente el más importante de este bloque, el teorema de Gauss. Vimos el teorema de Gauss en física 1 su formulación general, y en el caso del campo eléctrico pues sería algo así. Si en una región del espacio existen n cargas, cada una creando un campo eléctrico de esa forma, entonces el flujo de todos los campos a través de la superficie cerrada S es igual a 4pi veces la masa agente, es decir, la constante de Coulomb por la carga, de las cargas dentro de la superficie. Si recordáis, la constante de Coulomb era 1 partido 4pi eso 0, y entonces nos quedaría que el flujo es dependiente solo de la carga dentro de la superficie cerrada partido por eso 0. Así, si tenemos pues, un conjunto de cargas discretas y queremos calcular el flujo de los campos que tienen esas cargas a través de una superficie cerrada, pues únicamente hay que fijarse en las cargas que están dentro. La carga a la izquierda y a la derecha crean campo, pero no crean flujo a través de esa superficie, porque tanto flujo entra, tanto flujo sale. Y lo que tenemos es una superficie de carga bidimensional con una carga total Q y un área A. Podemos también utilizar el teorema de Gauss a través de una superficie cerrada. En ese caso, la carga que aparecería en el teorema de Gauss sería únicamente la carga encerrada, esa que veis marcada en rojo, que se calcula fácilmente utilizando la definición de densidad superficial de carga. Así, por ejemplo, si queremos calcular el flujo del campo eléctrico que genera esa esfera maciza de radio R sobre una superficie cerrada S, pues simplemente utilizando el teorema de Gauss sabríamos que en este caso el flujo es cero. En este segundo caso, el flujo dependería de toda la carga de esa esfera, porque toda ella está dentro de la superficie. En este caso, pues habría que ver cuál es la carga que está dentro de la superficie S y es la que computaría en el cálculo del flujo del campo eléctrico de toda la esfera. ¿Por qué es útil el teorema de Gauss? Bueno, pues porque nos permite calcular el campo eléctrico cuando la carga es extensa y tiene cierta simetría. Planos, hilos, esferas, cilindros. Lo que hay que hacer entonces es analizar la simetría de la carga y obtener algo de información sobre el campo. ¿Qué información? Pues no es poco, su dirección y sentido. Con esa información elegimos la superficie de integración, de forma que el campo y la superficie, el vector área, sea paralelo o perpendicular a ella, y si es posible que el campo sea constante sobre la superficie, y entonces aplicando el teorema de Gauss calculamos el campo eléctrico. Analizamos simetría, obtenemos la dirección y sentido, es decir, el unitario, elegimos la superficie de forma que los vectores E y elemento de área sean paralelos y perpendiculares, y de esa manera el producto escalar de ambos que aparece en la definición de flujo será producto de módulos o cero respectivamente, y aplicando el teorema de Gauss calculamos el módulo, que es lo que nos falta, y así el campo. Bueno, vamos a ver esto en problemas con más calma, lógicamente, pero vamos a hacer aquí un cálculo teórico sencillo para que veáis cómo funciona este teorema en este tipo de cálculo. Lo que vamos a calcular es el campo creado a una cierta distancia, d minúscula, por un plano infinito de densidad superficial de carga positiva. ¿Cómo se haría esto sin el teorema de Gauss? Plan A. Habría que utilizar la definición de campo, de objeto extenso y el principio de superposición. Pues tenemos el plano, se encuentra en el plano XY, el punto de cálculo vamos a tomarle una distancia sobre el eje Z, punto P, y entonces, bueno, lo que tenemos que hacer es dividir ese plano en trocitos, carga de Q y área de S, y tratarlos como cargas puntuales. Calculamos el campo para cada uno de esos trocitos puntuales y
que tendrán esa carga, sigma de x de y, para el plano que hemos tomado. Y simplemente, bueno, pues después sumamos esos campos, que en este caso pues será una integral doble de superficie que va de menos infinito a más infinito para las variables x e y. Claro, ese cálculo necesita que la carga la transformemos en variables geométricas de x de y multiplicada por sigma, y es un cálculo difícil, incluso para un plano. Bueno, tenemos B alternativo, que es utilizar el teorema de Gauss. Entonces, lo primero es analizar la simetría. Vale. Tenemos un plano, lo dividimos en trocitos de carga, hay infinitos trocitos de carga, por la derecha, por la izquierda, en todo el plano, y calculamos para cada uno de esos trocitos de carga su campo en un punto P, arriba y abajo. Bueno, cuando calculamos esos campos eléctricos de cada trozo en el punto P, las componentes horizontales se cancelan por la derecha y por la izquierda, y obtenemos únicamente un campo que es perpendicular por arriba y por abajo. Tenemos ya la dirección y el sentido, K y menos K. Nos falta solo calcular el módulo. Bueno, ¿podríamos elegir una esfera para hacer el cálculo del flujo? Pues la verdad es que una esfera no ayudaría mucho, ¿no? Porque el campo no va a ser siempre paralelo o perpendicular al vector área. En este caso, la superficie que hace que el cálculo sea sencillo es un cilindro. Un cilindro de bases paralelas al plano y de altura 2D, porque el campo va a ser perpendicular o paralelo a las superficies del cilindro. Bueno, pues vamos a ver cómo calculamos entonces ese módulo. Elegimos la superficie, ahí la tenéis, y observamos que en la tapa superior campo y vector área son paralelos. Perfecto. Su producto escalar es producto de módulos. En la superficie lateral 2, campo eléctrico y vector área son perpendiculares. Perfecto. El flujo a través de esa superficie va a ser cero. Y en la superficie inferior, campo y vector área van a ser paralelos. Por supuesto, la carga se distribuye sobre todo el plano y toda esa carga crea ese campo que queremos calcular. Pero solo la carga que está encerrada en el cilindro, que es la que hemos marcado ahí en un color más oscuro y que está sobre la superficie A, va a influir en el flujo a través de la superficie. Bueno, pues aplicamos el teorema de Gauss. El flujo a través del cilindro es la carga encerrada a partir de su cero, que es sigma A, y por otra parte, en la línea inferior de esas ecuaciones, podemos dividir ese flujo en tres flujos. En la tapa superior 1, en la tapa lateral 2 y en la tapa inferior 3. De esos tres flujos individuales, el de la tapa 2 es 0, porque los vectores son perpendiculares. Y en los otros tres que nos quedan, el campo es constante. Lo sacamos de la integral y nos queda la integral de la diferencial de área, que es el área. Nos queda por tanto dos veces el campo en la superficie 1 o 2, pero 1 o 3 por el área. Si igualamos las dos superficies, veis que el área se cancela y nos queda que el campo vale sigma 2e0. No depende de la distancia. Lógico, porque el plano es infinito. Al punto P le da igual estar a 1 metro que a 2 metros que a 1000 metros del plano infinito. Así ya tenemos, por tanto, el campo. Tenemos el módulo, sigma 2e0 y la dirección de sentido K menos K. Si el plano es positivo, el campo se aleja de la superficie de carga, y si es negativo, se acerca a la superficie de carga. Atractivo repulsivo. Bueno, vamos a utilizar este resultado para calcular el campo en un condensador plano. Un resultado que utilizaremos en el apartado 6 de este tema. Un condensador, que es un dispositivo que almacena energía, está formado por dos conductores aislados con igual carga. Si el condensador es plano, la geometría de esos conductores donde se deposita la carga es plana. Tenemos así nuestro plano positivo y cerca de él nuestro plano negativo. Veis que por arriba y por abajo, al sumarse los campos, como son opuestos, la resultante es 0 y solo nos queda campo en el interior.
por arriba el campo es 0, por abajo el campo es 0, y solo en el interior el campo se suma para ambos conductores cargados y por lo tanto da un valor constante de sigma E0. ¿Cómo son las líneas de campo? Pues van a ser líneas de campo rectas y equiespaciadas, si las armaduras son infinitas. Claro, si el condensador es real, las armaduras tienen dimensiones finitas y este resultado es aproximado. En la parte central las líneas son rectas y equiespaciadas y cerca del borde pues son como curvadas. Fijaos, esta imagen la he sacado de Wikipedia. Vemos ahí las placas positiva a la izquierda, negativa a la derecha. El campo va de izquierda a derecha. Es uniforme, líneas rectas y equiespaciadas, y los bordes pues se curvan ligeramente. Esta figura está muy bien porque también aparecen las superficies isopotenciales del potencial, que son paralelas a las placas y que van, como veis, de 40, 30, 20, 10, también equiespaciadas, voltios para el condensador plano. Bueno, finalmente vamos a ver un concepto que es muy importante en el caso de la interacción de campos eléctricos con conductores y que ocurre cuando aplicamos a un conductor un campo eléctrico y se adquiere una situación que se denomina equilibrio electrostático, es decir, donde las cargas del conductor, que en principio se mueven aleatoriamente, pues de pronto están quietas. ¿Cómo ocurre esto? Bueno, pues si tenemos un conductor neutro, carga neta cero, y sus cargas se mueven libremente, imaginad que es un metal, entonces son electrones, al someterlo a un campo eléctrico aparece una fuerza. Esto hace que las cargas se muevan en contra del campo. Se muevan en contra del campo y aparezca carga eléctrica, carga eléctrica negativa en contra del campo y carga eléctrica positiva a favor del campo. Esa carga en la superficie del conductor crea un campo inducido que se opone al campo aplicado y que poco a poco lo va contrarrestando hasta que lo anula. Cuando lo anula, el campo en el interior es cero, la fuerza sobre las cargas es cero y entonces tenemos cargas en reposo. Un conductor en equilibrio electrostático. Vamos a ver esto de forma muy esquemática en la siguiente transparencia. Esta es la línea de tiempo. Inicialmente tenemos un conductor que tiene, como veis, tantas cargas negativas o positivas, carga neta cero, y no hay ningún campo externo, con lo cual las cargas se mueven un poco al azar dentro del material, los electrones esencialmente, si es un metal. Bien, si le aplicamos un campo externo, aparece una fuerza y las cargas realizan un movimiento forzado. Como las cargas que estamos suponiendo que se mueven son los electrones se mueven en contra del campo y aparece un exceso de carga negativa en contra del campo y un exceso de carga positiva a favor del campo. Esas cargas crean un campo inducido que ahora iría de derecha a izquierda y que va creciendo poco a poco según las cargas se mueven hasta que finalmente se anula el campo en el interior y no tenemos, como veis, líneas de campo. Lo que hemos creado durante un pequeño tiempo es una corriente eléctrica en contra del campo y si el campo es intenso y el metal es bueno, ¿no? El metal es buen conductor, esto prácticamente ocurre en muy pequeño tiempo y podemos considerar que es instantáneo. Bueno, consecuencias de todo esto. Bueno, pues si el conductor está en equilibrio electrostático, las cargas se encuentran en reposo. Y por lo tanto, el campo en el interior es cero. Y claro, si no fuera cero, habría una fuerza y se movería, lo acabamos de ver. Pero entonces la carga neta también tiene que ser cero. Porque si aplicamos el teorema de Gauss a esta superficie interna, la carga neta es cero y el flujo tiene que ser cero, con lo que el campo tiene que ser cero. Bien, si no hay carga en el interior y el conductor lo cargamos, ¿dónde está la carga? Pues tiene que estar en el exterior. Y en ese caso, si está en el exterior, el campo debe de ser perpendicular a la superficie, porque una componente transversal del campo haría que las cargas se movieran y dejaría de estar en equilibrio electrostático.
Pero claro, como el campo eléctrico al mismo tiempo es perpendicular a las superficies isopotenciales, si es perpendicular a la superficie de un conductor en equilibrio electrostático, ambas tienen que coincidir. Y por lo tanto, la superficie de un conductor en equilibrio electrostático está a igual potencial, la superficie isopotencial. Bien, la principal aplicación de todo esto pues es la preservación de una zona del espacio de un campo eléctrico externo, lo que se llama un blindaje. Si queremos, por ejemplo, que en una habitación no llegue el campo electromagnético para silenciar los móviles, bueno, pues lo que tenemos que hacer, aunque parezca raro, es rodearlo de, de un metal. Vamos a verlo. Vamos a tomar una línea cerrada de circulación que sabemos que es cero en cualquier línea que tomemos. Veis que esa línea parte está en la zona donde no hay metal o conductor y parte donde está nuestro móvil, que puede ser aire. Sí. Entonces vamos a calcular cuánto vale la circulación. Desde A hasta B volviendo a A. Pues por ejemplo a través de esta línea. Y la circulación la podemos dividir en dos tramos, de A a B y de B a A. De A a B y de B a A. De B a A esa circulación vale cero, porque el campo vale cero. Estamos en el conductor. La única forma de que la otra integral valga siempre cero, en la zona donde hay aire, de A a B, es que el campo siga siendo también cero. Bueno, la principal aplicación de esto, como decía, es el blindaje, las carcasas de los dispositivos electrónicos. Muchos de los cables que utilizamos en electricidad electrónica tienen una malla metálica, y una actividad muy sencilla que podéis hacer pues es pues, blindar vuestro teléfono móvil con papel albal, o una radio pues en una malla metálica. Vais a ver que de pronto eso no se escucha o no hay conexión o está fuera de cobertura. Bueno, esta es la razón por la cual, como os decía, cuando visité en el 2008 este laboratorio de Ucrania, donde había realmente voltajes muy intensos, ¿no? Me ponía cerca de la zona segura, que era esta jaula, este apartamiento que se llama jaula de Faraday. Aquí veis una actividad que nos hicieron de demostración, en donde veis que yo estando dentro con ese tubo fluorescente, pues no hay campo. Sin embargo, la persona que está afuera, pues tiene su tubo que se ilumina por el campo externo.